Bienvenidos a Sintaxis Fácil. En este curso vamos a saber cómo hacer sintaxis de la manera menos complicada. Y esto se hace aprendiéndolo desde el principio. Tenemos las categorías gramaticales, los sintagmas y las funciones. Estas tres cosas interactúan entre sí. No puede existir una sin la otra y es muy difícil aprender a analizar si no se tienen claros los conceptos básicos. Uno de los primeros conceptos básicos que se tiene que aprender es la diferencia entre categoría y función. La categoría sería cada uno de los grupos en que se clasifican las palabras. Y la función, cómo se comportan esos grupos de palabras o categorías dentro de una oración. Bien, sabido esto, vamos a ver ejemplos. Tenemos aquí diferentes palabras como perro, verde, casa, yo, beber, siempre, alguno, aunque, por, estos. Son palabras que pertenecen a distintas categorías gramaticales. Perro sería un sustantivo, verde adjetivo, siempre adverbio, alguno determinante, beber verbo, yo un pronombre, casa sustantivo, esto es un determinante o pronombre según su uso, por una preposición y beber un verbo. Las palabras se introducen en las distintas categorías según su forma y lo que signifiquen o señalen. Así tenemos los sustantivos, que son nombres de cosas, personas y lugares. Juan, Madrid, mi casa, un perro. Adjetivos, son calificaciones de los sustantivos, verde, cansado, feliz. Verbos, acciones que se realizan. Adverbios, nos sitúan en el espacio-tiempo. Pronombres, sustituyen a los sustantivos. Conjunciones, unen palabras. Preposiciones, subordinan palabras. Y determinantes, delimitan a los sustantivos. Estas serían todas las categorías gramaticales de la lengua española. Y ahora las iremos viendo más detenidamente y más adelante cómo diferenciar unas de otras. Y luego más adelante también veremos cuáles de estas categorías forman sintagmas, que no lo hacen todas. Empezaremos por la categoría sustantivo. La categoría sustantivo, lo más importante es que tienen género, masculino y femenino, y número, singular o plural. Aquí tenemos un ejemplo, nin sería la raíz, o masculino, a para femenino, os para masculino plural, as para femenino plural. Esto es una cosa que es lo más importante, sobre todo a la hora de delimitar los sintagmas, que solo los sustantivos pueden llevar artículo o determinante. Por ejemplo, el niño, este niño, algún niño, tu niño. En estas palabras de al lado vemos que tenemos un adjetivo que es feliz, pero nosotros no podemos decir tú feliz, este feliz, o en un adverbio, algún siempre o este ayer. Por tanto, muy importante para recordar, solo el sustantivo lleva artículo o determinante. La categoría adjetivo. La categoría adjetivo, la mayoría tienen número singular o plural, y solo algunos tienen género. Ese sería, por ejemplo, el caso de los colores. Los colores, la mayoría tienen plural, o sea, casi todos tienen plural, pero no tienen género. No existiría azula en el caso del color azul. Luego tendríamos una sección que serían los participios, que en la categoría adjetivo no son adjetivos propiamente dichos, pero actúan como tal. Estos sí tienen singular y plural y masculino y femenino en la mayoría de las ocasiones, pero ¿por qué provienen de verbos? Muy importante en la categoría adjetivo, el adjetivo no lleva nunca determinante. No puede ir con la feliz, el azul. Solamente en casos muy extraños o en casos necesarios, ya sea por un movimiento literario, ya sea por gusto del autor o ya sea por propia evolución lingüística, sí se suele poner el artículo en algunos adjetivos, pero ya dejarían de ser adjetivos. Por ejemplo, en el caso de lo bueno pasaría de ser adjetivo, que es bueno, a ser un sustantivo. Eso es lo que en lengua se llama sustantivación, pero ya la veremos más adelante. La categoría verbal.
Los verbos son más complicados, tienen conjugación, modo, voz, tiempo, persona y número. Por ejemplo, aquí tenemos la forma cantabas, que es una de las que mejor se ve. Tendríamos la raíz, la A temática que nos daría la conjugación, la forma, la desinencia va que nos daría el tiempo, y en la S estaría la persona y el número. ¿Vale? Para que os quede claro, la conjugación serían las tres conjugaciones con vocal temática, en A, en E y en I. El modo sería en subjuntivo si los tiempos son de subjuntivo o son de indicativo. La voz es activa o es pasiva. El tiempo sería cada uno de los tiempos verbales. La persona sería primera, segunda o tercera, y el número del singular o del plural. En este caso, cantabas, tendríamos conjugación de la primera, vocal en A, modo indicativo, voz activa, tiempo imperfecto, persona segunda y número singular. Los verbos indican acciones y sin ellos no podríamos construir oraciones. Por esto, en sintaxis son las categorías verbales las que presentan los sintagmas más difíciles de analizar. ¿Por qué? Porque el verbo dependen de él muchos complementos de la oración, incluido el sujeto, aunque se saque del sintagma verbal. La categoría adverbio. Los adverbios son invariables, es decir, que su forma no cambia, no tienen ni género ni número, y nos dan nociones de espacio y tiempo. Aquí, ahora, nunca, ayer, abajo, pronto. Como veis en este ejemplo, no les podemos poner ese para decir aquí o ahora, o cambiarles la vocal para cambiarle el género y decir aquí o ahora. Por tanto, repito, son invariables siempre, tienen la misma forma, nos dan nociones de espacio y tiempo, dónde estamos, en qué lugar, dónde, cuándo, cómo. Y tampoco llevan determinantes, repetimos, los únicos que llevan determinantes son los sustantivos. La categoría pronombre. Se llaman así porque sustituyen a los nombres. En esta categoría están los pronombres personales, los posesivos y los deícticos. También entrarían los interrogativos, los indefinidos. Es decir, es una categoría muy amplia. ¿Por qué? Porque sustituyen a todo tipo de nombres. Como en este caso vemos los personales, los posesivos, los deícticos, que se llaman deícticos porque sirven para señalar el lugar, este, ese, aquel, los interrogativos. Esta categoría es muy importante dominarla porque en sintaxis nos servirá para la pronominalización de los sintagmas. Esto es, sustituir cada uno de los sintagmas por un pronombre para saber su función dentro de la oración. La categoría conjunción. Las conjunciones sirven para enlazar entre sí el resto de categorías gramaticales. Las tenemos copulativas, disyuntivas, explicativas, distributivas, etc. Tantas como tipos de oraciones. Son invariables, igual que los adverbios, no tienen ni singular ni plural y siempre tienen la misma forma. Y un detalle de las conjunciones es que aunque algunas estén formadas por dos o más palabras, se analizan todas juntas como una conjunción. Tenemos el caso de así que, por lo tanto, todo ello sería una conjunción entera. Y tenemos las comunes y, o, aunque, sí, porque, pero. La categoría preposición. Igual que las anteriores son invariables. Las preposiciones son limitadas, quiere decirse que hay un número exacto de ellas. Las preposiciones subordinan una categoría a otro, o dicho de otro modo, hacen que una categoría dependa de otra dentro de una oración o sintagma. El grupo cerrado de preposiciones son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, para, por, según, sin, sobre, tras, mediante y durante. Aquí tenemos un ejemplo. La barba de Juan. De subordina un sustantivo a otro. Juan depende de la palabra barba porque la preposición de le hace depender. Si yo quitase la palabra barba y dijese la de Juan, no tendría ningún sentido.
Por eso decimos que las preposiciones subordinan y pueden subordinar todo tipo de categorías, aunque generalmente suelen ser sintagmas nominales. Y finalizamos con la categoría determinante. Este sería el cajón de desastre de las categorías gramaticales. Aquí entran todas las palabras capaces de delimitar el significado del sustantivo, los artículos determinados, indeterminados, pronombres que al acompañar a un sustantivo pierden la categoría pronombre para ser un determinante. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra casa, le podemos poner cualquier tipo de determinante porque es un sustantivo. La, una, esta, mi, alguna. Daros cuenta que los determinantes que tienen doble función, es decir, la función pronombre y la función determinante, se diferencian en que cuando son pronombres van solos y cuando son determinantes acompañan a un sustantivo. Tenemos el ejemplo, esta es mi casa, mi va acompañando a casa, por tanto es determinante. Esta va solo, por tanto es un pronombre. Si lo ponemos al revés, esta casa es mía, esta sería un determinante porque acompaña a casa y mía en este caso sería un pronombre posesivo. Solo pueden acompañar a los sustantivos.